A través de la línea telefónica 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en la República Mexicana. Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanas en Jesucristo, ¿cómo están? Sean bienvenidas a este segmento del Ser Mujer, en el cual estamos viendo estos diferentes temas que nos han ayudado en la formación como mujeres. Y que la semana pasada miramos, el viernes precisamente, mirábamos sobre la mujer y la amargura. Y miramos, ¿verdad?, cómo nosotros a veces nos hemos dejado llevar por el mundo. Y precisamente el mundo se ha encargado de arrastrarnos a tantas cosas en las cuales el mundo nos ha involucrado. Nosotros hemos dado permiso a involucrarnos en estas cosas que la mayoría de las veces nos hacen daño. Sobre todo nos alejan de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios, el mundo inmediatamente nos atrapa, ¿verdad? Y de esta manera nos va envolviendo precisamente en las cosas del mundo. Pero hoy vamos a ver sobre lo que es la mujer y el esoterismo. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Este tema ya habíamos mirado un poquito sobre este tema en el capítulo 5, pero era necesario o es necesario ampliar este tema, ya que se da muchísimo se da lo que es el esoterismo. Entonces vamos a ver de qué manera nosotros también nos vamos involucrando al esoterismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor que procedes del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Espíritu Santo, acompáñanos, ilumínanos siempre, siempre para dar gloria al Padre y al Hijo. Y de esta manera poder unirnos en un mismo espíritu, sobre todo como mujeres. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver sobre lo que es la descripción de este tema, sobre la mujer y el esoterismo. Dice que este mal que ha crecido de manera importante en los últimos años, el esoterismo, los horóscopos, la adivinación y la llamada magia blanca han ocupado cada vez mayores espacios en los pasillos de plazas comerciales, en la televisión, la radio, la prensa escrita, las revistas, etcétera. Entonces, donde quiera, ahorita a la vuelta de la esquina nos encontramos con esos anuncios donde se leen las cartas, donde se lee el tarot, y no solamente en casas, ¿verdad?, en negocios, sino también nos encontramos, yo muchísimas veces cuando salgo
cuando salgo precisamente por ahí a la Comercial, a la Soriana, donde salgo al mandado, a veces me encuentro personas que me ofrecen este servicio, pero que ahora sí que solamente decirles, ¿sabes qué? Yo soy cristiana y yo no creo en estas cosas. Y a veces, por desgracia, en una ocasión me encontré con una señora que insistía en leerme las cartas. Y precisamente le llamó la atención que yo traía un crucifijo y con la medalla de San Benito. Entonces me dijo esta señora, qué bonita tu cruz, me dijo, qué bonita tu cruz. Pero quería de alguna manera atraparme, ¿verdad? Para poder insistir a que me iba a echar las cartas. Y entonces me dijo ella, ¿sabes qué? Dijo, muchísima gente trae una cruz, mas sin embargo a mucha gente yo le he echado las cartas. Y la mera verdad, pues me dio pena, me dio dolor, me dio tristeza de saber, ¿verdad? Que a veces no sabemos ni siquiera el significado de por qué traemos una cruz, un crucifijo. Y entonces le dije, mira, tal vez te has encontrado estas personas, pero yo no creo en estas cosas. Y entonces es de esta manera que yo, segura de que no creo en estas cosas, la convencí de que no era necesario que me echara las cartas. Entonces, no solamente esto, ¿verdad? Nos encontramos ahora sí por donde caminamos, diferentes negocios, en los mercados, en los sobre ruedas, donde quiera que andamos, nos encontramos estos negocios, porque ya donde quiera, ¿verdad? Estos negocios se ponen para atrapar a la gente. Entonces nos dice que en numerosas ocasiones, dice, me ha topado con personas que al conocerme insisten en preguntarme cuál es mi signo zodiacal, como si de esto dependiera postura que tomaran al relacionarse conmigo. Inmediatamente a veces preguntan, ¿verdad? O la fecha de nacimiento y te empiezan a abrir la curiosidad porque te empiezan a decir qué es lo que te espera, qué es lo que te ven. Te veo esto en la frente, te veo un rostro que aparenta esto o aparenta lo otro. Y te empiezan a abrir precisamente la curiosidad. Y a veces la persona cae, ¿verdad? Porque a veces la curiosidad nos hace caer. También dice, me he topado también con personas que me recomiendan cristales para que los ingresos económicos de mi familia mejoren o que carguen en su bolso piedras de todos los colores que nadie pueda tocar porque pierden energía. He visto cómo en numerosos establecimientos comerciales predomina el olor al incienso, los amuletos, espejos y fuentes estratégicamente acomodados de acuerdo con la filosofía del Feng Shui. Entonces, es cierto, ¿verdad? Que donde quiera nos vamos a encontrar estos lugares en los cuales ahora sí nos invitan, nos están invitando, ¿verdad? Con esos olores, no solamente del incienso, ¿verdad? Sino otros olores nos invitan a abrir nuestra curiosidad y de esta manera podemos caer precisamente en estos lugares. Dice, y lo que es aún más triste, he visto jabones, lociones, hierbas para atraer el amor, para hacer amarres y desamarres. He sabido de ritos para el mal de ojo, para quitar envidias y malos deseos, para hacer limpias. Entonces, todo esto, ¿verdad? No lo encontramos. Sobre todo, esto se da mucho cuando nosotros, alejados de Dios, caemos, ¿verdad? En esa necesidad de saber qué es lo que nos espera, qué es lo que nos depara el futuro, o por qué, cuál es la razón por la cual nos está yendo mal, cuál es la razón por la cual a veces no atraemos el amor de los hombres o de las mujeres, etcétera. Entonces, a veces esto, ¿verdad? Nos hace
nos hace pensar en ir a buscar cosas que nos lean el futuro, qué nos espera para el futuro. También inclusive cuando personas van a abrir algún negocio, van en busca de estas personas y que por desgracia con tanta facilidad a veces caemos en estas cosas. Digo caemos porque también yo caí en el tiempo que yo estaba alejada del Señor. También yo caí en estas tentaciones. A veces el sentirme que no me iba muy bien durante un tiempo, pero que ahora de alguna manera sé, ¿verdad? Sé que no siempre voy a tener en abundancia, no siempre me voy a sentir bien, no siempre es así en la vida. Así es la vida, porque ahora sí, qué chiste traería que siempre estuviéramos en un mismo estado. Entonces, por esta razón, ahora entendemos muy claramente que dentro de la vida vivimos diferentes etapas. Pero que de alguna manera a veces nosotros siempre tendemos a querer ver más allá. Y que sin saber a veces que estamos ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios solamente es dueño del pasado, del presente y del futuro. Es el único que puede saber de nosotros pasado, presente y futuro. Entonces, por esta razón no tenemos por qué ir ahora sí, en busca, como dice la Escritura, de otros dioses, porque de alguna manera son otros dioses que decimos están dentro del mundo y que nos atrapan con mucha facilidad. Y que a veces nos creemos demasiado inteligentes, el querer saber qué nos espera para el día de mañana, y a veces nos prevenimos simplemente por el horóscopo. Muchísimas veces hemos caído en esa tentación de lo que es el horóscopo. En el siguiente tiempo que vamos a tener, te explicaré más ampliamente sobre lo que es el horóscopo y de qué manera nosotros caemos en esos engaños del horóscopo, y no solamente del horóscopo, de muchas cosas más, pero cómo y de qué forma nos enreda. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Soy el padre Eric Molina de la parroquia San Luis Rey de Francia en la Colonia Obrera. Escucha Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Sabías que el segundo obispo de la diócesis de Tijuana fue el excelentísimo señor don Juan Jesús Posadas Ocampo? 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. El DIU no solo no es anticonceptivo, sino que es abortivo. Favorece las enfermedades de inflamación pélvica, la obstrucción de las trompas de falopio, la esterilidad definitiva, los sangrados constantes y por consecuencias anemias, debilitamiento, etc. Y en algunos casos hasta la muerte de la usuaria. Todos los esclavistas eran libres, todos los abortistas nacieron. ¡Qué ironía! Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
continuamos con este segmento en el cual estamos viendo la mujer y el esoterismo. Comentábamos precisamente sobre toda esta filosofía y que a veces con facilidad caemos en estas trampas del enemigo. Y decíamos también sobre lo que es el horóscopo. A veces suele suceder que ni siquiera podemos salir en la mañana. ¿Por qué? Porque hasta que escuchamos nuestro horóscopo o leemos nuestro horóscopo. Y a veces por el hecho de ahora sí, de creer tan fielmente al horóscopo, te sale la verdad. Decimos, porque ahora sí en lo que creemos y confiamos, ahí está. Y a veces, más sin embargo, a veces lo que es nuestra fe en Dios, a veces no nos sucede esto, pero sí, en cambio, en las cosas del mundo. Te digo esto porque cuando yo creía precisamente en el horóscopo, yo no podía salir si no escuchaba mi horóscopo, si no sabía qué clase de ropa tenía que vestir, y todo esto, ¿no? Había momentos en los cuales me decía el horóscopo que no saliera, que porque corría peligro. Entonces, es cierto, como nos dicen, la mente es tan fuerte, tan poderosa, que si eso crece, eso sucede. ¿Por qué? Porque lo que deseamos, eso es lo que atraemos. Entonces, yo cuando creía muchísimo en lo que era el horóscopo, en una ocasión me acuerdo que era así tan fuerte mi fe en el horóscopo que escuché en mi trabajo que me iba a llegar una carta, que me iba a llegar una fotografía en esa carta. Y así tan segura estaba, y llegué a mi casa y entonces le dije a mi hermana, dame mi carta con la foto. Dijo, ¿cuál carta y cuál foto? Le dije, me llegó una carta y una foto. Y así bien segura yo. Y entonces fue mi hermana, sacó la carta y sí, en realidad estaba la carta y estaba la foto. Pero es que era tanto mi fe en el horóscopo, por eso precisamente es pecado, ¿verdad? Contra Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos a otros dioses en lugar, ¿verdad?, de nuestro verdadero Dios. Y entonces cuando yo por primera vez asistí a un retiro en el cual me invitaron precisamente a renunciar a todas estas cosas, entonces yo dije, Señor, de ahora en adelante, Señor, te entrego todos mis dioses, Señor, todo aquello que está ocupando tu lugar en mi corazón. Entonces, por esta razón nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces tenemos muchas cosas en las cuales estamos creyendo, pero a veces, por desgracia, también a Dios o tenemos una imagen de la Virgen. A veces hemos visto en casas, en familias, hemos visto la Virgen y luego después que tantas cosas, ¿no? Que no, ahora sí no es suficiente el tiempo para yo poder decir cuántas de estas cosas a veces ponemos. Por ejemplo, los elefantes. Los elefantes, ¿verdad? En sí los elefantes no son malos, pero en sí nosotros cuando le damos ese sentido, ese valor, que son de buena suerte y que uno tiene que ser robado, que otro tiene que ser comprado, etcétera. Y a veces nosotros caemos, ¿verdad?, en todas estas filosofías en las cuales así vivimos. Entonces, nos dice también, he visto familias que sufren incertidumbres y desasosiego porque encontraron huevos estrellados en las puertas de su casa y desde entonces han advertido que les ha ido mal en sus negocios, en sus relaciones interpersonales. Quiero decirte que es cierto, la brujería existe. Claro que existe la brujería, sí existe, pero está en que tú y yo creamos. Si nosotros no creemos en ella, no va a suceder nada. Sobre todo, aquí lo importante es estar adheridos al Señor.
Si nosotros somos cristianos practicantes, lo que es la brujería no nos va a hacer nada, no va a llegar a nosotros. Si verdaderamente no tenemos fe en Dios, no nos estamos alimentando con la Eucaristía, con la palabra de Dios, con la oración, es muy fácil que la brujería llegue a nosotros. ¿Por qué? Porque abrimos puertas en las cuales le damos entrada a todas estas filosofías. Entonces, pero en cambio, cuando nosotros verdaderamente creemos en el Señor, no llega ninguna brujería. Entonces nos dice también, mi pregunta es, ¿qué no nos ha demostrado Dios con creces que Él es más poderoso que todas estas cosas? Entonces, ¿por qué continuamente damos crédito a estas tonterías que ensucian nuestro corazón y afectan nuestras relaciones con Él? Es muy claro el libro del profeta Oseas y nos habla mucho precisamente sobre todo esto, ¿verdad? En el cual nos demuestra, ¿verdad?, que ya desde el Antiguo Testamento había esta clase de personas y que muchísima gente siempre ha caído en los embustes de Satanás a través de todas estas filosofías. Nos dice el profeta Oseas, dirige su mensaje al pueblo de Israel en tierras cananeas. Al habitar esas tierras, el pueblo de Israel comenzó a mezclar sus costumbres tradicionales y ritos religiosos con los de los paganos cananeos. Los israelitas fundieron metales preciosos para crear imágenes de dioses en forma de becerros a los cuales adoraron quemando incienso. Entonces nos damos cuenta que ya existían estos ídolos. ¿Y por qué? Porque siempre en nosotros va a haber esa necesidad, en todos va a haber esa necesidad de la búsqueda de Dios. Y es a Dios precisamente a quien estamos buscando, tal vez sin saber que es a Dios, pero estamos buscando ser felices. Estamos buscando los bienes espirituales, los bienes corporales, los bienes materiales. Y entonces por esta razón nosotros tendemos a buscar a esta clase de dioses, porque necesitamos llenar en nosotros esos vacíos que ha dejado precisamente el mismo mundo y que por desgracia venimos cargando con esos vacíos desde el momento de que fuimos engendrados. Entonces, por esta razón tendemos a buscar a estos dioses. También no podemos simplemente olvidar la alianza de amor que tenemos con Dios desde nuestro bautismo para buscar amantes que nos den pan y agua, lana y lino, para buscar limpias, trabajitos, cuarzos, amuletos, decoraciones especiales, quema de incienso y ritos que nos consigan salud, dinero y amor. Y hasta una novela salió, ¿no? Salud, dinero y amor, así se llamaba esta novela. Entonces, esto es precisamente lo que constantemente nosotros buscamos. Buscamos siempre estar bien, siempre tener dinero y siempre tener mucho amor. Y esto es hasta que a veces cuando preguntamos con alguna persona, ¿qué necesitas? Yo puedo pedirle al Señor por ti, pero ¿qué es lo que necesitas? Pues mira, necesitamos salud, necesitamos amor entre nosotros, necesitamos dinero, ¿verdad? Entonces, esto es lo que constantemente buscamos. Y por esta razón abrimos estas puertas a estos dioses. Entonces, también dice, pero el que es toda misericordia se da cuenta de nuestra pequeñez y de la
de la facilidad con que caemos en estos engaños. Entonces, Dios nos conoce y sabe que a veces caemos por ignorancia. Y entonces, precisamente cuando también nos envía a un profeta, nos envía a una persona que nos hable de parte de Dios y que precisamente nos ayude a salir de esa ignorancia, a salir de las tinieblas en las que hemos caído, pues es en el momento en que nosotros debemos de abrirle el corazón al Señor para decirle: Señor, entra con tu luz, entra con tu gracia, Señor, y saca de mí toda clase de tinieblas, Señor, porque yo he abierto puertas a las tinieblas y por esta razón ahora a veces nos sentimos tan confundidos. A veces ya no sabemos ni qué pasa con nuestra vida, ya no sabemos a dónde ir, ya no sabemos qué hacer. Y entonces precisamente es cuando caemos, ¿verdad?, en depresiones, en desesperanza y sin ganas ni siquiera ya de vivir. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos luego. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Te interesa conocer a Jesús como amigo? Talleres de Oración y Vida del Padre Ignacio Larrañaga, franciscano capuchino, te invitan a una gran experiencia, aprender a profundizar en el arte de orar, vivir a la luz de la Sagrada Escritura y paso a paso ir superando angustias, ansiedades, miedos y tristezas. Taller para adultos a partir del 4 de febrero y taller para jóvenes a partir del 25 de febrero. Más informes al celular 664-309-7304 y al teléfono 609-6519. Talleres de Oración y Vida, aprender a orar para aprender a vivir. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, estamos hablando de la mujer y el esoterismo y decíamos que siempre, ¿verdad?, vamos a encontrar a alguien que nos ofrezca estos servicios, sobre todo buscando salud, dinero y amor, y que esto es precisamente lo que todo mundo desea o deseamos. Pero cuando nosotros ya como hombres y mujeres
cristianos, sabemos que ahora sí, en este mundo no vamos a ser plenamente felices. ¿Por qué? Porque la felicidad plena existe solamente en la presencia de Dios. Y que es una mentira que siempre vamos a tener toda la felicidad o que vamos a tener siempre salud, siempre mucho dinero y mucho amor. Es una vil mentira. Entonces nos dice, ¿verdad?, que también nuestro Padre es un Dios celoso, que no le gusta que volteemos a otro lado cuando Él está ahí para amarnos, para cuidarnos, protegernos y guiarnos. Precisamente ahí está Dios muy cerca de nosotros, pero que con tanta facilidad nosotros lo ignoramos. En cambio, sí le damos todo el tiempo a esta clase de tonterías. Precisamente, ¿por qué? Porque tú me puedes decir, es que a Dios no lo vemos, a Dios no lo vemos, y es cierto, pero cuando nosotros hemos alimentado nuestra fe, entonces decimos, no es necesario que yo vea a Dios, yo creo en Dios. Y precisamente la fe tiene que alimentarse, ya decíamos, con la oración, con la Eucaristía, con la lectura de la palabra. De esta manera nosotros vamos a ir alimentando nuestra fe. Y si no existe esa fe, pues hay que pedirla porque es un don. Entonces, nos dice también, dice, pero ella no reconoció, dice, que yo era quien le daba el trigo, el vino, el aceite, que yo era quien le aumentaba la plata y el oro con que fabricó sus ídolos. Oseas 2:8. Entonces, a veces ahora sí que lo que tenemos como bendición lo convertimos en maldición. Te explico. Lo que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Tal vez con tu trabajo de ganar ese dinero por semana. Con ese dinero vamos y compramos a veces toda esta clase de fetiches o lo que necesitamos para alguna limpia, para algún trabajito, ¿verdad? Ya estamos nosotros manchando esa bendición que nosotros tenemos. Entonces, a veces, por desgracia, caemos entre más a una profundidad de ceguera espiritual, a una profundidad de tinieblas, ¿verdad? Que después ya no sabemos ni cómo levantarnos. Por todo esto, Oseas el profeta suplica al pueblo de Israel que vuelva su mirada al Señor, y al hacerle esa invitación, alcanza nuestros corazones, animándonos a dejar de lado toda esa lista de engaños que representan la astrología, la lectura de las cartas, manos, café y en general todo tipo de adivinación y sortilegio, el uso de cuarzos, amuletos, incienso, limpias, etc. Hay muchísimas cosas en las cuales nos involucramos en todo esto y a veces algo, ¿verdad?, muy fuerte que daña sumamente y a veces inmediatamente lo que es la ouija. ¿Cuántas veces esa famosa tabla que es la ouija han caído tantos jóvenes, y no solamente jóvenes, diferentes personas, aún adultos, han caído en las garras de Satanás precisamente por la ouija? Y todas estas cosas nos van llevando, ¿verdad?, por ese camino de tinieblas y después ya no es muy fácil salirnos de ahí. ¿Y a dónde nos lleva? Precisamente es Satanás quien nos lleva por ese camino y el que nos quiere llevar ahora sí a su presencia. Pero dice, si renunciamos a todos esos engaños, si somos capaces de dejar atrás toda esa idolatría, esoterismo, el Señor nos compensa con promesas más generosas para nosotros. Dice el Señor,
Voy a curarlos de su rebeldía. Voy a amarlos, aunque no lo merezcan, pues ya se han apartado de ellos mi ira. Voy a hacer para Israel como el rocío, y él dará flores como los lirios. Sus raíces serán firmes como el monte Líbano. Sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo. Y será aroma como el de los cedros del Líbano. Israel vivirá de nuevo bajo mi protección. Entonces crecerán como el trigo, florecerán como la vid y serán famosos como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué me importan ya los ídolos? Yo soy quien atiendo y cuido a mi pueblo. Yo soy como un pino siempre verde, y en mí encontrará mi pueblo su fruto. Oseas 14, 4, 8. Entonces, ¿cuál es en sí entonces el problema de todo esto? El problema con las supersticiones, magia y brujería, horóscopos, esoterismo, etcétera, sin duda es el terrible engaño del enemigo, que tiene como fin que desviemos la mirada lejos de Jesús, perdiendo la esperanza en Él, depositándola a cambio en piedras, amuletos y ritos que terminan por lastimar, incluso dan muerte a nuestro espíritu, dan muerte a nuestro espíritu. ¿Cuánta gente ha quedado ahora sí sumergida, ¿verdad?, en todo este ocultismo? El problema es que con estos ritos las personas se acercan cada vez más a los terrenos de Satanás y se alejan cada vez más de Dios. Y por eso es tan difícil después poder ver con claridad, se entorpece más el espíritu y ya a veces es imposible salir de ahí. Solamente cuando de veras nosotros reconocemos que Dios, que Jesús es el único que nos puede sacar de ahí. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Dice: a Sandra se le hizo fácil, se enredó de la posibilidad de que su esposo la engañaba con otra mujer, al encontrarse con varias camisas impregnadas de perfume. Le platicó a su amiga Flor, quien rápido le pasó la tarjeta de un excelente lector de cartas. A primera hora del día siguiente, Sandra visitó a la mujer en su casa, un lugar lúgubre, oscuro, lleno de símbolos extraños y un penetrante olor a incienso. La adivina se dirigió a ella de manera misteriosa y la invitó a sentarse. Sandra escuchó atenta cada palabra y comprobó con extraña certeza por las simples palabras de la adivina que su esposo la engañaba con una mujer que trabajaba con él, que era menor que ella y que estaba dispuesta a quitárselo. Recuerdo con este ejemplo precisamente una mujer que duró años trabajando en todo esto. Sobre todo ella echaba cartas. Ella después, gracias a Dios, el Señor la llamó fuertemente a la conversión, y cuando ella obedeció al Señor, se sometió al Señor, empezó a servirle al Señor. Empezó a servirle, y entonces ella nos platicaba en su testimonio cómo, de qué manera cuando estas mujeres trabajan echando cartas o el tarot, cómo estas personas, dice, adivinan, según esto adivinan. Dice, saben, decía ella en su testimonio, saben quién es
el que nos dicta todo, dice, es Satanás mismo, porque para nosotros, dice, el poder consagrarnos para hacer estos trabajos, necesitamos consagrarnos a Satanás. Este testimonio daba esta hermana y decía, es el mismo Satanás quien está a tu lado cuando nos encargamos de hacer estos trabajos, y él nos está dictando y él nos está diciendo, pregúntale esto, pregúntale otro. Y entonces, ¿por qué? Porque ciertamente Satanás conoce todas nuestras debilidades y él sabe por dónde atacarnos, por dónde hacernos daño. Entonces, es sumamente peligroso abrirle estas puertas a Satanás, porque él va a entrar y nos va a destruir. Él quiere nuestra muerte espiritual, precisamente porque él quiere, ahora sí que nuestra alma se pierda. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Sabías que los pioneros del Evangelio en la península de Baja California fueron los jesuitas, los franciscanos y los dominicos? 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalan un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente $3.50. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, estamos viendo la mujer y el esoterismo. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, precisamente a través del ejemplo, que a veces es cierto que con tanta facilidad caemos en esta trampa cuando nos está yendo mal, cuando no encontramos solución a nuestros problemas, precisamente porque buscamos soluciones fuera de Dios. Y entonces la desesperación nos lleva a buscar ayuda a lugares donde no debemos. Estamos hablando de Sandra, ¿verdad?, que nos habla que le estaba haciendo infiel su esposo, y ella quería precisamente saber si verdaderamente le era infiel. Y por ahí llegó, ¿verdad?, una disque amiga, y en este caso la ayudó a ir a este lugar para que le dijera si era cierto o no que le estaba siendo infiel su esposo. Entonces nos dice que
que fue con esta divina, dice, y la divina le recomendó a Sandra que le hiciera un trabajito a esa mujer, a fin de que se alejara de su esposo. Por su parte, Sandra agradeció a la divina su apoyo, pagó lo necesario y atendió a cada una de las instrucciones que le dio la divina. Compró todo lo que ella le pedía, velas, listones, hierbas, lociones y entre otros objetos, y con esto armó los rituales que le fueron sugeridos. Entonces, cuando estas mujeres piden todas estas cosas, entonces dice, tráeme una vela de tal color, tráeme un listón, tráeme todo lo que según ellas necesitan para estos trabajitos. Entonces, cuando lleva la persona estas cosas, te forman, ¿verdad?, por ahí un trabajo, pero precisamente se lo consagran a Satanás. Y entonces te dicen, ahora sí, ¿verdad? Y decía precisamente esta mujer de la que te hablaba, que ella precisamente se dedicaba a hacer limpias, a echar cartas y todo esto. Entonces dice que en este caso ella, todo lo que le pedían, todo ella hacía. Todo hacía, y de esta manera todo estaba, decía, consagrado a Satanás. Todo se lo consagrábamos a Satanás. Entonces nos dice que cada día Sandra veía llegar a su esposo del trabajo, y la sola idea de saber que seguramente había estado con la mujer que quería quitársela, dice, le hacía verlo con coraje y tratarlo con agresividad. Su esposo no entendía esas actitudes, pero sí se daba cuenta de que algo mal estaba en su matrimonio. Los intercambios amargos fueron creciendo entre ellos, al mismo tiempo que crecían las dudas sobre los resultados del trabajito. La incertidumbre, la frustración y desde luego la falta de comunicación y la ausencia de actitudes amables. Su esposo se sintió humillado, ofendido, molesto y desconcertado, y mejor decidió irse de su casa. Sandra finalmente nunca supo si fue real o no la existencia del engaño de su esposo, y si acaso fue real, nunca se enteró si sus malos deseos alcanzaron a la supuesta adúltera o a través del trabajito que realizó por consejo de la divina. Lo que sí sabe es que siente en su corazón un enorme vacío, y sus días se han llenado de una ansiedad y una frustración que nunca jamás había conocido. Y entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Sandra dice, debió acercarse a la oración, no a los caminos de Satanás, aunque lo más seguro es que ella actuó movida por la ignorancia. Los resultados de tomar el camino equivocado están a la vista. Abrir la puerta a las prácticas esotéricas es dejar vía abierta a Satanás para que penetre libremente en el hogar, en el matrimonio, en la familia. El desamor, las lagunas de oscuridad en su comunicación de esposos, los resentimientos, el saberse engañado de parte de ambos, ninguna de esas cosas son de la luz. Ninguna tiene que ver con el amor. En cambio, si Sandra hubiera entendido esto desde el principio, habría buscado un acercamiento real con su esposo. Ella debió estrechar su comunicación, confiar sus inquietudes en un ambiente de amor sin reclamos. Debió en suma confianza y confiar en su esposo, tenerle paciencia, tener para con él actitudes sinceras de amor. Ahora que se ha introducido el mal en su matrimonio, porque ella misma le abrió la puerta, es importante que acuda a confesarse y sobre todo estas faltas.
con un sacerdote y sobre todo que platique con él la mejor manera de salvar su matrimonio y acercarse a él. Y el mejor especialista en todo esto es Dios. Es especialista en imposibles. Así que ella debe perder el temor de que su esposo ya se haya ido para siempre. Pero es importante que el amor sea el eje de todas sus próximas conversaciones, miradas, encuentros con él. Que por el amor de Jesús en sus corazones pueda existir entre ellos perdón, paciencia, comprensión, etc. Especialmente de parte de Sandra. Hay muchos de estos casos y que, por desgracia, cuando nosotros hemos abierto estas puertas, hemos dejado, como dice, la puerta abierta a Satanás para que él penetre libremente en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Y qué hemos hecho nosotros? O sea, cuando abrimos estas puertas, ¿qué hacemos? Pues empiezan precisamente estos sentimientos de odio, rencor, resentimientos, y a veces hay muchos matrimonios que ya no se pueden rescatar. Precisamente no porque Dios no pueda. Dios todo lo puede hacer. Dios todo lo puede. Él puede rescatar tu matrimonio, así como rescató el mío. Así como rescató el mío, así puede rescatar el tuyo. Pero es un proceso que nosotros tenemos que vivir. Y tenemos que vivir en el Señor. Cuando yo viví precisamente muchas de estas etapas de las cuales te estoy dando como testimonio, entonces yo acudí al sacerdote a hacer una muy buena confesión, pero también acudí a personas dentro de un grupo de la iglesia para que me hicieran oraciones de liberación, porque son oraciones de liberación, ¿verdad? Las que en este caso se tienen que hacer. Pero sí hay remedio, por más fuerte el problema que sea, Jesús lo puede solucionar. Pero te digo, dentro de estos cambios que hay cuando entra el enemigo a nuestra casa, a nuestro corazón, necesitamos actuar contrariamente, con amor, con comprensión, con tolerancia, con perdón. Porque te digo esto, porque yo también, en este caso, trató a alguien de hacer una brujería para deshacer, para desintegrarnos como matrimonio, pero Jesucristo vino en nuestra ayuda y nos libró de una separación para siempre. Entonces, soy testiga que el Señor todo lo puede si acudimos a Él. Démosle por esto gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias, Jesús, porque tú sabes, Señor, que muchas veces hemos acudido a esos lugares, Señor, en los cuales, Señor, hemos abierto puertas. Hemos abierto, Señor, nuestro corazón a todas estas cosas de esoterismo, Señor. Y de esta manera, Señor, te hemos alejado de nuestras vidas. Pero tú, Señor, siempre estás en espera de nosotros que regresemos, Señor. Y que aunque te hemos sido infieles, Señor, tú sigues siendo un Dios fiel. Señor, sabemos, Jesús, que tú todo lo puedes, Señor. Por eso, en esta tarde, Señor, yo reclamo, Jesús, tu preciosa sangre sobre cada uno de esos matrimonios, sobre cada una de esas mujeres, de esos hermanos nuestros, Señor, que se ven atrapados, Señor, en todos estos caminos de oscuridad, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que la luz llegue, Señor, a ellos a través, Señor,
de tus mensajeros, Señor, para que estos hermanos nuestros sean liberados, Señor, de toda esta clase de tinieblas, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, por intercesión de María, nuestra Madre. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.